Y ahí sí. Es que generalmente los problemas de de cálculo variacional o los que les podrían llegar a preguntar son muy lo mismo que ya vieron en los ejercicios generales. Si es de principio de Fermat, es como el ejercicio ese que mandé la ayudantía que hice el año pasado, que es como tenían un disco y decía eh, encuentra el camino más corto entre el punto A y el punto B, y era como calcular eso que era lo mismo que hacerlo o sea, que con el ejercicio que vieron la demostración en clase. Es como en cualquier espacio y ahí les decían que era un círculo. Entonces, como que en general lo que se pueden llegar a encontrar es puntualmente eso. De todas formas, igual mañana, no sé, pues, si salen preguntas como denunciado y eso, también podemos irlas resolviendo. O sea, el profe va a estar conectado por Zoom. Ah, y eso. El profe me dijo que si aparece alguna integral muy difícil de resolver por ese motivo y que la necesitan, me avisan, yo le aviso a él y él la manda resuelta, ¿ya? Y manda sería el resultado de esa integral. Así que por ese lado, como en términos de si aparece algo muy difícil, no van a tener problemas, porque se los vamos a resolver. Camilo, el video que habéis dicho que habéis mandado a la ayudantía el año pasado del principio de Fermat, ¿está en WhatsApp? Sí, lo compartí ayer, si no me equivoco. Lo compartí como, creo que la semana pasada, y hubo 43 mensajes, no los leeré, pero tengo entendido que está. Y de todas formas, si no lo pillan, también en el canal de YouTube donde le estoy compartiendo las ayudantías, está, ¿cómo se llama esto? Están todos los videos de todas las ayudantías, están todas públicas para que lleguen y busquen lo que necesitan. Vale, ya, muchas gracias. Camilo, yo tengo una pequeña duda. ¿Sí? Es sobre la ley de Snell, porque igual creo que es lo que menos hemos visto. Y aplicarla, no sé, la verdad es que no sabría muy bien cómo aplicarla con el resto de todas las cosas, como un Mm, detalle. bueno, la ley de Snell es solamente esa relación angular entre cómo es la dirección antes de que llegue un medio y luego qué pasa al otro. Es solo esa relación. Lo que pasa es que se llama ley, o sea, se apoda todo como lo que vieron, ley de Snell, porque nace de este problema variacional y de esta relación, y como que sirve un poco para ir relacionar varios puntos. Pero más allá de eso, nunca he visto ejercicios donde sea tan necesario aplicar ley de Snell para resolverlo. Siempre es como un poco más general. Entonces, mientras repasen bien esa demostración del principio de Fermat, todos los demás no están como específicos, no les van a preguntar así como aplique la ley de Snell para algo puntual, que como que no tiene mucho sentido. Camilo, no hay que llevar calculadora para la prueba ni nada, ¿no? ¿Sí? Se me fue a preguntarle al profe, ya por si acaso, pero dudo que tengan que calcular algo numérico. Vale. Aparte que igual son dos ejercicios solamente, no creo que sean solamente orientados o que se finalicen con un número. Al menos en dinámica que me acuerde, nunca había un ejercicio de ese estilo. ¿Y durante la ayudantía se podría hacer algún ejercicio ahora como con índice de refracción? Sí, se podría hacer con eso. Porque Mm, igual tengo hartas como dudas con respecto a eso. ya tendría que buscar uno porque preparé más como los sistemas como más complicados de tratar que tienen que ver con resortes. Pero ya, en un momento que demos una pausita, busco uno y lo hacemos. Vale, Porque muchas igual gracias. hay, por ejemplo, en el libro de apuntes que les mandé, que son los que hicieron los profes, casi no hay. Generalmente es como lo que hice en ese video que les compartí, calcular todo general suponiendo el índice de refracción n función, n de x, y luego cuando les dan uno particular, aplicarlo al problema. A ver, voy a buscar en la prueba del año pasado que se tenía un ejercicio así, si no me equivoco. Yo también te quería hacer una pregunta después, más adelante, o cuando sea, de un Sí, sí. ejercicio más puntual, que es como el detalle que no entiendo, pero el resto ya está claro. Es de un control, no sé de qué año, pero de años pasados.
A ver, ¿nos puedes compartir pantalla? Déjame habilitar Vale, la... ya, Ahí está, ya habilité para compartir pantalla. ese. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Lo único que no entiendo es la parte A. Lo otro ya me queda claro. Que no entiendo eso específicamente. Como que me enrea. Pero lo otro estoy ok. Mm, ya. A ver, eso no hace netamente usar coordenadas cilíndricas. Sí, Ya, entonces, déjame anotar aquí. Eso es phi, y phi creo que no lo tiene bien definido. Phi es WT. Ya, ya. Sí, ahí lo repaso bien. ya, vale, gracias. Ya. Entonces, teniendo eso en mente, voy a compartir pantalla para que empecemos a despejar dudas. Ya. Ahora se ve la pantalla completa porque no... Todo el mismo problema que el otro día, así que hice eso de conectar el iPad Sí, se ve bien. al Zoom. Así que ya, cualquier cosa que pase, me avisan. Entonces, ya. Lo primero que voy a repasar, considerando que justo salió la duda, es coordenadas, ya distintos tipos de coordenadas. Iba a repasar solo polares, pero polares y cilíndricas están casi iguales. Ya, entonces, bueno, cuando nosotros tenemos un sistema de coordenadas o cualquier objeto que se mueva de forma que lo podemos aproximar a un cilindro, eso quiere decir lo siguiente, que si yo tengo cualquier sistema donde un objeto o un puntito rote alrededor del eje Z, siempre me va a convenir usar más coordenadas cilíndricas porque este punto, bueno, porque coordenadas cilíndricas me facilita la representación de la rotación alrededor del eje Z, ¿ya? Facilita facilita como el cálculo o la forma de plantear el movimiento del objeto, ¿ya? Y eso es precisamente porque si gira solamente en esa dirección o está confinado a subir y bajar en ese sentido y rotar en este, conviene este tipo de coordenadas. Ahora, si es un plano y rota, siempre va a ser cilíndrica, o sea, polares. Ya ahí voy a poner algunos ejemplos particulares. Entonces, en el caso que salía en esa prueba, si se fijan, era lo mismo. Hay un movimiento en el eje Z, decían WT, y el objeto podía moverse así. ¿Ya? ¿Y cómo podemos interpretar de este sistema que conviene usar coordenadas cilíndricas? Recordemos que las coordenadas cilíndricas se definen X, Y Z, X siendo R coseno del ángulo y siendo R seno del ángulo, y Z siendo Z. Así se definen como las coordenadas cilíndricas. Pero lo que va a pasar acá es que acá esto era f de x. Era una función que dependía de la posición o dependía de algo. Ya creo que era así. Entonces acá lo que vamos a hacer es definir esto mismo, pero aquí en vez de poner z solamente, vamos a colocar f de x. Y eso nos sirve precisamente porque cuando nosotros decimos que esto es z, es porque en coordenadas cartesianas, no sé, el x representa la distancia al origen hacia acá. El y la distancia desde el origen hacia el otro lado. Y z la distancia del origen hacia arriba. Y cuando son coordenadas cilíndricas, pero puramente cilíndricas, nosotros hablamos de que estamos en esa geometría. Entonces la altura te dice, o la altura del cilindro te dice al final la distancia al eje, al origen. Entonces por eso se asocia directamente hacia atrás. Pero Una si esta... pregunta. Sí, sí, dale.
Sí que no sé si lo tengo mal anotado o no, pero yo Z lo tenía que era como R, cotangente de alfa, o de Ah, ya, phi, pero de otro. Ahí eso tengo es, mi duda. ya, ese es para el problema específico de un cono. Ahí lo vamos a ver bien. Esos son como los Ah, problemas ya, particulares. vale. Ya, entonces ya entiendo, ya entiendo. Vale, gracias. Tengo, disculpa, Sí, sí, dale. yo tengo una duda súper chiquitita igual. Lo que pasa es que en estos dos espacios que dibujaste, en el primero tienes el eje, perdón, el plano XY acostado y ¿Sí? el Z arriba. Lo mismo en el segundo, ¿cierto? Sí, sí, es lo mismo. Entonces, ¿por qué Z sería f de X si es que eso en teoría estaría en el plano XY? Mm, ya, no necesariamente. Lo que estoy diciendo aquí es que la altura del objeto depende de la distancia, no sé, al X. Ya, podemos variar eso y ahí lo iba a ver cuando viéramos el ejemplo bien de esa prueba, pero tú puedes definir, por ejemplo, no sé, que Z está asociado solamente con el eje X. Al final es una función, como que, no sé, no es tan necesario que esto, o sea, primero que todo, f de X no es necesariamente así, a eso voy. No es necesariamente siempre. Ya, F ya, de X puede perfecto. ser Z o Z en general, como serían multivariables, dependía directamente de X e Y. Entonces ahí podemos ver bien cómo está definido en la prueba, pero es como a priori, como que se entienda que podemos definir esa trayectoria de subida como cualquier función. Vale, muchas gracias. Eh, ya, entonces eso es en general cilíndrica. Cilíndrica es definir el movimiento en X y Y o en este plano como un movimiento rotacional, en un círculo, etcétera. Y la Z es definir cualquier condición de subida o de bajada que nos dé el problema. Si estamos en un cilindro, sabemos que la condición va a ser netamente que suba o baje y siempre va a estar a una distancia r del origen, ¿ya? Pero siempre va a subir y bajar. Entonces, en el caso del cono, lo voy a poner aquí abajito. En el caso del cono, estamos en un cilindro como cortado, ¿ya? Entonces, nuestro objeto está aquí y puede moverse por estas dos zonas. Puede subir y bajar, puedes pasar por aquí, no sé, puede hacer distintos movimientos. Voy a dibujar, por ejemplo, una posible trayectoria. Que pase por aquí y luego suba. Ya, y eso como digamos que está girando una pelotita que está girando y de repente sube diagonal, no sé. Imaginen, harta imaginación, imaginen cualquier cosa que pueda hacer la pelotita dentro de un cono. Entonces la gracia es que nosotros de cierta forma, me equivoqué aquí. En el caso del cono, en el caso del cono, si yo me fijo en las coordenadas, siempre voy a poder definir la posición con respecto a X y a Y con una distancia R y un ángulo, ¿cierto? Siempre voy a poder decir eso porque el movimiento siempre va a estar aproximado a un círculo. Si voy cortando, si voy cortando el cono en distintos planos, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Sí. Ya, perfecto. Como puedo hacer siempre eso, X e Y siempre va a describir círculos. O la pelotita siempre va a describir ciertos pseudo círculos, digamos, porque no necesariamente pueden ser círculos. Ya, pero puede describir cosas que las podemos caracterizar con un ángulo y un radio. Y en el caso del eje Z, si se fijan, a ver, voy a hacer así como un corte lateral. Alguien levantó la Pero, mano. Camilo, ¿Sí, sí? entonces en este tipo de ejercicios así siempre va a estar en un Z fijo, si estás diciendo que es un círculo. Claro, pero eso suponiendo, o sea, asociándolo siempre a que yo corto un plano del cono, que en el que pasa la pelotita siempre puede dibujar un círculo, o dibujar algo que lo puedo representar con un ángulo y con un radio, asociándola solo con los coordenadas polares. Ya, ¿Se entiende? sí, Ya, ya. perfecto. En el caso de Z, si yo hago un corte, no sé, así, lo que yo voy a tener es, digamos, Y, Z. Lo que yo voy a tener ahí es un triángulo. Entonces, en medida que yo me alejo del centro, o sea, definiendo el radio, suponiendo que justo la pelotita está en el plano XZ, en medida que yo me alejo del origen,
la posición de la pelotita va a estar condicionada a siempre esta diagonal. Entonces, si yo me alejo mucho de acá, la pelotita va a estar acá. Si yo estoy muy cerquita, la pelotita va a estar acá. Va a estar ahí. Entonces, la altura está condicionada por la distancia que yo tenga al origen. Entonces, hay que buscar alguna función que me permita condicionar la altura con el R. Y es ahí donde sale el cotangente. Ya, entonces, si yo trato de describir esta distancia, eh, podemos buscar, decir, que esa distancia con respecto, o sea, queremos esta altura con respecto a este pedacito de acá. Entonces yo puedo usar la siguiente relación. Eh, a ver, déjenme pensarlo bien. Se me fue la idea. ¿Alguien que lo haya hecho y lo tenga más fresquito? Yo lo tengo acá, espera, lo estoy buscando. Un segundo. Como para no perder tiempo pensando. Ahí era Eh, para sacar el Z. Sí, el Z. El Ah, Z ya, lo mira, sacáis con la R, es, como R es que tenéis mayúscula, dos R. y te da como cotangente. Sí, Mira, déjenme buscar bien la fotito. la R que es el lado, o sea, desde el origen hasta la pelotita, ya, o sea, en verdad todo el lado del cono, por decirlo así, mide Ujú. R, pero R mayúscula, ya, hasta la Ya, pelotita, mide R mayúscula, y la línea como que se refleja bajo, como el R chiquitito que es la coordenada como la, ahí, el palito que está en la coordenada, la distancia que marca la coordenada en X, Y en el plano abajo, el R, es ¿sí? otro R, un R chiquitito. Ya, sí, aquí lo encontré. Y Gracias. ahí, Entonces, claro, con los dos triángulos, saca la relación con trigonometría. claro, entonces estaría ese R de acá, que es la distancia al origen. Y te falta el ángulo alfa. Ah, claro, ahí está, alfa. Y yo quiero este de acá. Entonces, ando tupido hoy día. Em, el otro día igual lo pensé y fue como, no, esto es así. Es que, y te quedaría un triángulo en Sí, donde pues, el cateto más largo sería Z, el cateto chiquitito sería R, y la hipotenusa sería R mayúscula, y el ángulo menor sería el alfa, que es el que está abajo, claro. y de ahí uno puede dejar, sacar el seno de teta y el coseno, despeja el R grande, se iguala y se saca Z. Ya, buena, buena. Entonces, Diosito. Ya, déjenme respirarla y volver a tomar el ritmo, que me tupí, sí, pero cuático. Entonces, si queremos representar la Z con respecto a R, teniendo el ángulo, déjenme hacer la inversa. Entonces tenemos, lo que queremos llegar es a Z cotangente de alfa igual R. R cotangente, esto es coseno de alfa partido en seno de alfa, ¿cierto? Entonces yo estoy diciendo, mm, 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 entonces esto era R, ya entonces R, sorry.
Ya ahí la hice. Ya. Ya, ahí está. Es lo que decían. Como descomponer la R en sus catetos y hacer la igualdad. ¿Sí? Perdón, como que me desenfoqué así mal. Ya, ya. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, claro. Entonces, en este caso, en el cono, queremos dejar z dependiente de la distancia al origen, ya considerando que el alfa era como la constante. Ya es como una constante, algo que siempre se va a cumplir. Entonces, para cualquier problema que nos presenten, ya sea esto, siempre podemos dejar z dependiente de alguna función como auxiliar de cierta forma. ¿Se entiende la idea de las coordenadas cilíndricas? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, perfecto. Ya, disculpen esta última parte que fue como, no sé qué pasó, pero bueno. Ya. Entonces, en el caso de ese ejercicio que mandaron hace poquito por el grupo, nos dicen directamente que la pelotita está como confinada a esa curva, ya, a esta curva de acá. Y nos dicen que esta función es f de r, ya es una función que depende del radio, que sería equivalente a suponer esta función de acá. Esta. Eh, Sería como decir, eso depende del radio, eh, r cotangente de alfa, ¿ya? Entonces, si se fijan, estamos condicionando cualquier sistema, cualquier cosa que nos diga cómo va a funcionar la altura. Ya, por ejemplo, hay otro tipo de problemas donde, no sé, no es un cono y es algo similar, es, no sé, una parábola o un plato, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí la función dependiente de r es r al cuadrado. Entonces cambia un poco luego los cálculos que tenemos que hacer. ¿Ya? Pero en general, cuando hablamos de coordenadas cilíndricas, no nos interesa solamente caracterizar las posiciones X y Z y dejarlo estático, sino que nos interesa la velocidad que vaya a tener el objeto y todas esas cosas que son las que después generan como las dudas. Entonces, cuando tenemos coordenadas cilíndricas, tenemos X, Y y Z. Esto es coseno de un ángulo cualquiera, un radio, un seno de un ángulo cualquiera, y un z, ¿ya? Después vamos a ver qué pasa cuando condicionamos z para que sea variable y que tenga así como que esté condicionado con respecto a alguna función. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Yo voy a definir R como un vector posición cualquiera, y este va a ser X y tongo, y J tongo, y Z K tongo, ya que son los vectores unitarios de los ejes cartesianos. ¿Se entiende hasta el momento cómo lo estoy planteando? Al menos este R. Sí, se entiende. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Yo voy a decir, ya, X es R coseno del ángulo. Entonces voy a decir R coseno del ángulo, y tongo más R seno del ángulo, J tongo más Z K tongo. Es este mismo vector posición, pero ahora va a depender, en vez de X y Z, va a depender solamente de... Voy a explicarlo de la siguiente forma. El primer vector lo estoy definiendo como que depende de X, Y y Z. Y el segundo, que tienen que ser iguales, estoy diciendo que depende de R, del ángulo y de Z. ¿Ya? Entonces estoy cambiando las variables independientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a generar este cambio? Va a generar que cuando yo plantee la velocidad y la aceleración, cambie un poco la forma en la que la estamos escribiendo. Entonces, ¿cómo nos quedaría la derivada con respecto al tiempo de R?
sería derivar el primero, este sería r punto, porque vamos a decir que r es variable, coseno del ángulo y tongo más r, y aquí sería menos r seno del ángulo por ángulo punto y tongo. Si se fijan, acá cambió el menos porque está asociado a la derivada del seno. Entonces, sigo con lo mismo, más r punto seno del ángulo más r coseno del ángulo j tongo, acá me faltó, j tongo más z punto k tongo. Y ahora lo que se hace es reordenar esto para que quede un poco más simplificado. Entonces, yo antes de seguir tengo que definir los vectores unitarios del siguiente sistema coordenado. Entonces, el vector unitario de este sistema coordenado es, lo tengo acá anotado, entonces voy a decir, la dirección R tongo es coseno de I, o sea, coseno del ángulo I tongo más seno del ángulo J tongo. Y K tongo, Mira, ¿sí? eso lo podría explicar como rapidito, porfa, eso de como la derivada de r con respecto a t, tanto del r coseno de teta como del r seno de teta, que tiene como esa forma de menos. ¿Cómo no caché? ¿Qué cosa? Como la derivada del r coseno de teta, que tiene esa Del... forma. Ah, ya. Y Porque, del r seno de teta también. ya, lo que pasa es que tú tienes que tomar en cuenta que estas dos cosas son variables, ¿cierto? Dependen del ¿Sí? tiempo. Sí, Ya, sí. entonces, cuando tú derivas algo que se está multiplicando, o sea, dos cosas que se multiplican, la derivada de eso es la primera derivada por la segunda cosa, Ah, verdad. más Es con eso me la olvidé. primera cosa por la derivada de la segunda cosa. Vale, me Entonces, queda menos por el menos n. exactamente. Y pasa lo mismo con esta otra, o sea, Ya, con esta. Ya, entonces, tomando esto en cuenta, estos son los nuevos vectores unitarios de coordenadas polares, que lo estamos extendiendo a coordenadas cilíndricas. Lo que nos va a quedar es lo siguiente, mira, si se fijan y reordenamos esto de acá, este, ya, si reordenamos, fíjense, este eh, con esto de ahí y esto de aquí es esto que está acá, ya, este aparece aquí y este aparece acá. Y estas dos cosas son, o sea, estas cositas son iguales, entonces podemos rearmar la derivada, el r punto del vector posición, quedaría r punto, factor del coseno del ángulo y tongo más el seno del ángulo j tongo, y esto nos queda, nos armaría r punto en el sentido r tongo. ¿Sí? ¿Se fijan? Estamos achicando esta cosa que está bien, bien grande. Y eso nos va a servir cuando queramos calcular la aceleración. Entonces, para avanzar más rapidito, vamos a juntar ahora este con este de acá. Y para juntarlo tenemos que factorizar. R ángulo punto, factor de menos seno del ángulo y tongo más coseno del ángulo j tongo. Entonces, aquí se me desordenó un poco, pero reescrito quedaría así. R, más R ángulo punto teta gorro más Z punto en la dirección k tongo. Ya. Entonces, eso es similar a lo que sale en esa prueba que mandaron. ¿Ya? Solo que en esa prueba están diciendo, queremos el módulo. Y decir queremos el módulo es equivalente a esto al cuadrado.
Pasa que como son vectores, son matrices. Entonces, cuando uno dice este al cuadrado, que ahí está escrito como la velocidad al cuadrado, es multiplicar este consigo mismo, este consigo mismo y este consigo mismo, y lo que ocurre ahí es que queda r punto al cuadrado y el r gorro o el r tongo al cuadrado vale 1, entonces desaparece. Entonces así borramos este y borramos este, y queda más r teta punto al cuadrado más z punto al cuadrado. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué pasa en este problema? Que nos dicen que existe W, ¿ya? Y que es WT. Entonces, nos dicen que phi, en ese ejercicio dicen que phi es WT. Y lo que, para hacer el análogo a lo que nosotros acabamos de escribir, ese phi es igual al ángulo, que depende del tiempo. Entonces, por ende, phi punto es igual a W, que sería igual a nuestro θ punto. ¿Ya? Y en este caso, tenemos que Z es igual a F de R. Eso quiere decir que Z punto es igual a F de R punto. Ya por decir que está derivada con el tiempo. Entonces, estas son las condiciones que nosotros tenemos que llevar a ese problema o a esas coordenadas que ya estamos usando. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, perfecto. La gracia de esto es que cuando ustedes tengan cualquier tipo de problema que requiera coordenadas un poco extrañas o sea un poco raro, siempre pueden hacer el cálculo general. Todas estas cosas están en internet. La velocidad de un vector posición en coordenadas esféricas, cilíndrica y cartesiana están. Las pueden buscar, las pueden mirar y están, existen. ¿Sí, Ignacio? ¿Levantaste la mano? Hola Camilo, hasta el momento solo hay encontrado las coordenadas, o sea, los cambiaste de coordenadas cilíndricas y luego derivaste. Al final aquí llegaste, como en resumen, En resumen, ¿sí? llegué a al vector posición velocidad, que quiere decir el r vector punto, en coordenadas cilíndricas. Y ahora estoy Ya, tomando esto que es genérico, válido para cualquier tipo de movimiento o forma, y le estoy reemplazando o le voy a reemplazar las variables que nos da el problema. ¿Ya? Entonces, esto voy a dejarlo como paréntesis. Y esto es lo que nos daría ese problema que mandaron en la foto, que existe un WT, y ese WT nosotros tenemos que poder hacer el análogo a decir, ah, esto, entonces, derivado me da esto. ¿Ya se entiende? Si yo tomo este phi y lo derivo, el phi punto me tiene que dar W. Y yo sé que en coordenadas cilíndricas ese W, como yo lo conozco, lo acabo de calcular, es θ punto. Entonces sé que en este vector de acá lo reemplazaría ahí. Lo mismo con el z. Yo sé que aquí tendría que reemplazar esta función. Entonces esa es la idea. Ustedes pueden tener un movimiento cualquiera, conocer qué coordenadas son las más adecuadas para ese problema y reemplazar y que se facilite un poco. Y luego uno ir eliminando cosas, como sale en el video que les mandé de la ayudantía 6, que creo que la tengo acá abierta. Sí. Por ejemplo, en este caso, yo planteé coordenadas esféricas, que sería esto, ¿ya? Para un cono, que lo hice de forma distinta. Pero aquí lo que yo estoy asumiendo es que acá puede existir un movimiento en ese sentido, esto se puede alejar o acercar al, al, al centro, y que puede moverse libremente por cualquier lado. Y también puede rotar alrededor del eje Z. Ya. Estoy asumiendo que se puede mover de muchas formas, como sale aquí. Tengo ese ángulo, tengo este ángulo y tengo la distancia al origen. Luego yo puedo sacar la derivada, puedo sacar todo lo que yo necesito, y una vez que tenga todo eso, yo reemplazo las cosas que yo sé que son constantes, que yo sé que no existen, etc. Voy a poner un ejemplo más claro. Entonces, en este caso,
si yo reemplazo las variables que nos da el problema, voy a decir r punto r esto más rw en teta tongo más f de r punto k tongo. Ya, y así reemplazo las cosas que yo conozco que son constantes. Otro ejemplo. Voy a anotar los resultados vectoriales de coordenadas polares. Esto es en 2 dimensiones. X, Y. Entonces, yo tengo un punto que se va a mover rotando todo el rato, sea como sea. Entonces yo tengo también un R, una distancia al origen y un ángulo. ¿Ya? Lo mismo que hicimos recién. Entonces yo puedo decir R vector, que depende del tiempo, es R tongo. ¿Ya? Nosotros sabemos que eso es igual a R coseno del ángulo y tongo más R seno del ángulo J tongo. Entonces yo, si derivo y hago todo lo mismo que hicimos recién, pero con solamente las coordenadas polares, el resultado que obtengo es r.r gorrito más r teta punto teta gorrito. Y esto es la derivada. Si yo derivo de nuevo eso, r flechita, 2 puntos, que es hacer el mismo procedimiento que hicimos recién, voy a obtener lo siguiente. R, 2 puntitos, menos r teta punto cuadrado, en la dirección r tongo, más r teta, 2 puntitos, más 2r teta punto, en la dirección teta tongo. Si se fijan, es algo súper grande y un poco enredado, pero esto que está aquí, o esto que está acá, o en general, esto está asumiendo que yo o mi pelotita puede girar de cualquier forma. Entonces, yo puedo encontrar funciones que digan, no sé, por qué esto se va alejando, etc. La gracia es que si yo condiciono que es un movimiento circular, eso quiere decir que yo digo que la pelotita siempre se va a mover en un círculo, donde el radio del círculo es R, estoy diciendo que esto siempre se va a mantener a una distancia R del origen. Entonces, esto de aquí es R tongo. Entonces, más adelante no tiene sentido preguntarse o que aquí aparezca la derivada de R, porque como es una constante cero, entonces esto se anula. Entonces, si este se anula, es cero, entonces solamente nos va a quedar R teta punto, la dirección teta tongo, porque yo sé que esto está girando, entonces el ángulo sí tiene derivada. Y luego acá abajo hago lo mismo. Yo sé que la aceleración con respecto a R no existe porque la segunda derivada de una constante también es cero. Y la primera derivada aquí también es cero, entonces tampoco tiene sentido que aparezca. Las anulo porque son constantes. Entonces así, es como cualquier problema que se puede presentar, podemos simplemente dejar las cosas que sabemos que tienen derivado. Entonces esto sería R grande. Déjame dejarlo bien ordenadito. R grande, teta punto cuadrado, R tongo, más R teta punto punto en la dirección teta tongo. Y que probablemente esto fue lo que en algún momento vieron en física 1 de movimiento circular. Pero si se fijan, si yo uso las coordenadas genéricas generales, van a aparecer algo bien grande que si yo condiciono de acuerdo al problema que tengo, puedo ir simplificando. ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Resuelvo un poco las dudas o aclaro cosas de coordenadas cilíndricas, polares. Se puede hacer lo mismo en esféricas, pero ahí es mucho más largo. ¿Se entiende? Yo, una pregunta, ¿Sí? las coordenadas generalizadas, al final son las que varían, ¿no? Las que van Ya. a variar, ¿no? Ahí hay otro concepto. Lo que pasa es, y la gracia de ocupar el lagrangiano,
que el lagrangiano lo que te dicen, o gracias al funcional, a los funcionales, es que las coordenadas generalizadas son R o la variable y sus derivadas. Y por eso son generalizadas, porque tú caracterizas un movimiento con su posición, el cambio de su posición, que sería la velocidad, y el cambio de esta. Entonces, como que las coordenadas generalizadas son la posición y la velocidad, y la variable independiente, que en este caso sería el tiempo, que eso es lo que proviene de la acción. Entonces, las coordenadas generalizadas siempre vienen de S, que sería la acción. Tenemos la integral, el lagrangiano, y el lagrangiano tiene esas coordenadas generalizadas que son coordenadas más allá de las comunes que nosotros conocemos, que sería X, Y, o lo que describe una posición, sino que la coordenada generalizada te sirve la coordenada Q, una coordenada cualquiera, la coordenada Q punto, y así sucesivamente, y como último, el tiempo, que sería la variable independiente. Y todo esto depende del tiempo. Esas son las coordenadas generalizadas. Ya, Camilo, bacán. Gracias. ¿Sí? ¿por qué Arias te dio, por qué cancelaste R' con eso? Que no entendí Ah, mucho. O sea, como ya, que me enredé. ya. Lo que pasa es que estos resultados, esos resultados son para, asumiendo que el ángulo y el radio puede variar. ¿Cachai? Entonces, tú calculas esto asumiendo que existe primera y segunda derivada de todo. ¿Cachai? Entonces, el R depende del tiempo y el ángulo depende del tiempo y pueden variar y tienen primera y segunda derivada. Entonces, si tienen primera y segunda derivada, te queda esta cosa gigante de acá. Pero la mayoría de los problemas siempre se simplifican un poco porque no todos tienen segunda derivada o no todas las variables tienen segunda derivada. Entonces, así es como tú puedes anular cosas. Entonces, si yo condiciono que el movimiento es siempre un círculo, el radio siempre va a ser igual. Entonces el R de t siempre va a ser igual a un R grande. Y eso se va a mantener. Entonces la primera derivada de R y la segunda no existe. Entonces en esto, que es general, yo los puedo anular. Y así se simplifica un poco y te queda algo más chico que es mucho más fácil de interpretar. Ah, ya entiendo, como el R siempre va a ser como el mismo, no varía en el tiempo, entonces es como ya, sí, sí me quedó muy claro, muchas gracias. Exactamente. Esa es como la gracia de saber la primera y segunda derivada de un vector posición en coordenadas cilíndricas y esféricas. Y polares es lo mismo que cilíndricas, sino que sin el Z. Camilo, una ¿Sí? consulta. Es respecto a, claro, a las velocidades que obtenemos tanto en coordenadas polares como cilíndricas. Ujú. Estas fórmulas finales son genéricas, por decirlo así. O sea, como que siempre uno va a llegar a que la velocidad en un sistema de coordenadas polares representa esa fórmula que obtuvimos. Sí, pues, sí, O, porque o puede ir variando. estás ahí asumiendo que son funciones, Ah, ya, independiente perfecto. de lo que valga. Entonces, claro, de hecho, hay preguntas, déjenme ver si, creo que vi una, recién hojeando algo. Pregunto porque, claro, como que me daba igual la lata como de hacer todo el proceso, las derivadas, y siempre llego como a lo mismo. Entonces, así como, pucha, para eso mejor me la memorizo y claro, ya, perfecto, aquí coordenadas polares y listo, aplico y chao, en vez de hacer todo el proceso de las derivadas y todo eso. Claro, de hecho, eso se hace Ya, ya, mucho, perfecto. porque es el mismo cálculo, es el mismo procedimiento. Es como en multivariable cuando se aprendía en ay, ¿cómo se llama? El, bueno, una cosa para la integral, cuando hacía sustituciones, en coordenadas esféricas y cilíndricas siempre tenía un valor específico, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ya, no me acuerdo cómo se llama, pero eso, hay cálculos que siempre son iguales, entonces te los aprendes de memoria y luego Ya, los aplicas, pero la idea es aplicarlos. ¿Cachai? claro. Ese es como el truquito. Entonces es válido ocuparlos como por memoria, por lo menos hasta este punto de sacar la velocidad. Claro. Entonces Ya, después tú dices, ya, esto es general y en mi problema tengo estas cosas específicas y justificáis por qué hay funciones que se desaparecen o cosas por el estilo. ya, perfecto. Gracias. Ya. Mm, Camilo, ¿sí?
el problema que acabamos de hacer es parecido al problema 2 de la prueba como ejemplo que mandó el profe. Déjame revisarla, por ejemplo, que mandó el profe. Creo que no la tengo por aquí. A ver. Ahí lo estoy abriendo. Ejemplo prueba 1. Claro, exactamente. De hecho, es un ejemplo. Si se fijan ahí en ese ejemplo, Z depende tanto de X como de Y. Entonces, si lo pasamos a polares, genera sus cosillas. Ya, gracias. Y como última pregunta, cuando me pedían la acción de un movimiento, yo tenía que integrar respecto del tiempo y qué otra cosa hacer. Solamente eso. Lo que pasa es que la acción es el funcional, entonces si te piden el funcional de un sistema, es simplemente resolver la integral. Ya. O sea, solo ponerle una integral y hacerlo por dt. Exactamente. Ya, gracias. Eso es la acción. Y cuando tú buscas la trayectoria de un objeto, de hecho no, eso no es como cuando tú buscas la trayectoria de un objeto, sino que cuando tú caracterizas el movimiento de un objeto, el movimiento de por sí es el que minimiza la acción. Y de ahí aparece toda la mecánica clásica que revolucionó el mundo. Porque ahí aplicas Euler-Lagrange. Gracias. De hecho, en el ejemplo, ya, probablemente se pueden esperar algo así en la prueba. Les dan el lagrangiano, les dicen esto es el lagrangiano, luego les piden cuánto vale, o sea, por qué es menos uno, un medio, por qué este hace menos, pero es una pregunta puntual. Y les dan la solución, les dicen que el movimiento es x de t y les dan así como una función general que describe el movimiento. Y ahí les dicen, le explican cuáles son las constantes y todo eso. Entonces, cuando les piden resolver la acción, solamente tienen que reemplazar esa coseno y luego resolverlo en la integral. Es como latero y como que se ve difícil, pero al reemplazar las cosas como que después es como integrar un coseno a integrar un seno. Ya, ¿qué otra pregunta tienen puntual sino para buscar un ejercicio? Que tengo dos Camilo, puntuales, ¿sí? ¿estáis hablando del problema 1 de la prueba que mandó el profe? Del problema 1, sí. En el problema Ya, 1 les dan o sea, un lagrangiano, pero no les dicen qué significa o qué representa ese lagrangiano. Solamente se los dan. Entonces ahí es aplicar un poco eso. Quiero un sí. lagrangiano a la función que aparece dentro del funcional, o sea, de la integral del funcional. Entonces ahí como que uno empieza a despejar un poquito eso. Entonces, por ejemplo, en ese caso les dan al tiro que el lagrangiano es un medio de m v cuadrado menos un medio k x cuadrado. Sí, Entonces, si te dan ese lagrangiano, tú dices, entonces esto va acá adentro. Entonces, en el caso puntual, por ejemplo, en este caso probablemente esta prueba debe haber sido ya después de haber visto la acción puntualmente como acción. Entonces, por eso ahí uno sabe automáticamente que la t, o sea, que la acción es el funcional que depende del tiempo. ¿Cachai? Entonces, como que se asume ahí que ya lo debiesen saber. Entonces, si te preguntan cuál es la acción, es esta integral que se llamaba S y que depende del tiempo. Entonces, esto va acá adentro. Y yo no sé nada más que eso. Ya más adelante ya siempre van a asumir que es energía cinética menos un potencial, y el potencial puede ser gravitatorio y elástico, Mm. como era el Y ejemplo allá, que quería mirar. Y cuando hay la gravitatorio y velocidad, elástico. Ah, sorry. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? o sea, ahí la velocidad en el ejercicio solo derivan la expresión de x de t que nos dan. Exactamente, de hecho lo tienen, sí, Sí, porque o te sea, dicen que es x de t igual a x0 coseno eh, y k partido en m. ese ángulo
O sea, que dice que depende de las condiciones iniciales del movimiento, como que se pierde en la derivación. Exacto, lo que pasa es que cuando tú tienes ese phi o ese ángulo se llama ángulo de fase, porque los movimientos vibracionales no todos parten desde el punto de equilibrio, sino que pueden partir un poquito más arriba, entonces ese ángulo depende y condiciona un poco el movimiento para después, pero es como cuando tú no partes justo en el cero y tenés que desplazar un poco la función coseno-seno para que quede. Pero Ya, claro, gracias. si derivamos esto, ¿cómo va a hacerlo? Esto se mantiene, la derivada de coseno es menos seno. Mantengo lo de adentro porque eso estoy derivando el coseno solamente. Y luego por cadena, la derivada de lo que está acá adentro. Y la derivada de lo que está adentro es solamente, o sea, sobrevive solamente esto. Porque esto es una constante, entonces la derivada de esto es 0. Y me quedaría solamente derivar este pedacito de acá. Y la derivada de t es 1. Entonces, sobrevive solamente la raíz de k partido en m. Sí, en el ejercicio está desarrollado sin ese ángulo. O sea, después la velocidad en la pauta, creo que después como que ignora ese ángulo. Como el desarrollo siguiente no está. Por las condiciones iniciales. Sí, po. Ya, pueden, a lo mejor dijeron que era 0. A ver, déjame revisarlo. Ya, sí, ya sé por qué lo anula. Ya déjame ordenar un poquito esto y lo explico. Menos x0 raíz de k partido en m. Seno raíz de k partido en m t más. Ahí está. Ya. Te dice condiciones iniciales del movimiento y se suponga que x0 es igual a x sub 0. Entonces te dice que x0 es igual a x sub 0. Eso implica entonces que cuando yo lo evalúo dentro del coseno, k partido en m, por 0 que sería el tiempo en el que lo estamos evaluando, más el ángulo de fase, entonces si te fijas esto tiene que valer 1. Y coseno de 0 vale 1. Entonces tú dices, esto es 0, coseno de phi tiene que ser igual a x0. Entonces, Buena. coseno de phi es igual a 1. Entonces eso implica que phi sea igual a 0. Ya, gracias. ¿Cachai? Sigan con las otras preguntas. ¿Quién más tiene dudas con respecto a ese ejercicio? Ese ejercicio que ay, de la refracción de la luz lo hiciste en la ayudantía pasada, ¿cierto? El- El que era en un círculo. ese les mandé una ayudantía que hice donde lo explico. Ya, ya. Porque lo que pasa es que el año pasado ese ejercicio lo hizo el profesor Aguayo en una clase y muchas quedaron con dudas de cómo se resolvía, entonces también lo tuve que explicar en la ayudantía también pre-prueba de ese día. Ya. Pero Entonces lo puedo ver ahí. sí, ahí está explicado y ahí igual me tomé su buen rato explicándolo. Esa ayudantía duró Ya. como 1 hora 50. Uf. Ya. Ahí lo Gracias. ponen por 2, por 3. Bueno, Ya. gracias. ¿Qué otra consulta tienen antes de seguir? Estoy buscando cosas como interesantes en la prueba, pero... Ya, creo que del ejercicio 1... Ya creo que del ejercicio 1 del ejemplo de prueba que mandó el profe no encuentro algo más que sea, o sea, como algo que sea más interesante. Porque ya, lo otro de encontrar las ecuaciones de Euler-Lagrange, sacar las derivadas del lagrangiano que les da el ejercicio y ver qué resulta. Y de hecho, si en este caso no se hubiesen sabido qué responder en la pregunta A, hubiesen podido repasar al tiro a la B, luego a la C
Y ahí ver qué podría pasar y cuál es la importancia de ese signo menos. Y bueno, la parte D es como resolver y poner X de T. ¿El problema 2 lo entienden bien? ¿Pueden resolverlo o tienen dudas con ese problema? El de la partícula dando vuelta en el paraboloide. Sí. Sí, quizá toda la matemática de sacar los vectores de velocidad puede ser engorroso, pero sí. Camilo, Claro. ¿ahí por qué no uso coordenadas como esféricas y por qué uso coordenadas polares? ¿Será mejor la esférica o no para para ese ejercicio? No necesariamente. Lo que pasa es que, a ver, en ese ejercicio tiene eso, ¿cierto? Y tiene la pelotita acá. Sí. Ya. A ti te conviene usar coordenadas esféricas cuando, bueno, aparte igual induce lo siguiente, o induce que acá hay un ángulo y bueno, asumimos que ahí después se arma una distancia al eje Z. Ya, entonces igual ahí como que hay cierta, nos inducen algo. Pero cuando nosotros queremos usar esféricas, es cuando nosotros decimos o marcamos esta distancia acá. Esto es un R. Ahí tenemos una distancia al origen y las esféricas trabaja así. Marcamos una posición con un R, con un alfa o un teta, y luego acá otro ángulo, digamos alfa. Y entonces tenemos dos ángulos y una distancia. Entonces, ¿qué pasa con este problema puntual? Que nos dice que z tiene que ser igual a b medios x cuadrado más y cuadrado. Nos dice automáticamente que eso es z. Y esto ya se complica un poco si asumimos que en coordenadas esféricas el z es r seno, si no me equivoco, de alfa. Creo que sí o no. Era Bueno, coseno, según yo. Era coseno, ¿no? ya sí, es coseno. Coseno de alfa. Ya, entonces, luego establecer estas dos relaciones como que es un poquito enredado. Y la gracia, y esto viene de cálculo multivariable, es que cuando tú tienes estas dos cosas, x cuadrado e y cuadrado, en polares, esto automáticamente te queda como r cuadrado. Entonces te simplifica al tiro la forma en la que modelas z para el resto del problema. En cambio, si yo quisiera usar la sustitución de polares, ahí el y y el x tienen una es seno de alfa, seno de teta en este caso, y esta es coseno de alfa, no miento, coseno de teta, seno de alfa. Si no me equivoco está bien, pero da lo mismo. Si yo reemplazo estas dos cosas ahí dentro, igual da algo que es bien enredado, porque tienes que ver, bueno, y aquí falta el R. Porque si yo hago esto, que esa es la gracia de los sistemas coordenados cuando yo sustituyo, que tienen que recordar que tienen que validar esa sustitución con lo que está aquí. Porque esta es como genérico, entonces yo quiero reemplazar esto para allá. ¿Ya? ¿Se entiende un poco por qué una y no la otra mirando como la sustitución que habría que hacer? O sea, para mí sí. Con lo que me dijiste, el primer punto, para mí ya. Para mí ya. Ya, ¿y los demás? ¿Todos bien? Sí. Ya, perfecto. Bueno, y lo que vendría después en ese problema es escribe la energía cinética. Ya, la gracia que ese problema es que pregunta escribe la energía cinética y luego escribe la energía potencial. Y al último las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Y por qué pregunta o pide escribir la energía cinética y la energía potencial? Porque para esas dos hay que trabajar las coordenadas. Para la energía cinética hay que sacar la velocidad o el vector velocidad. El vector velocidad tiene su maña porque hay que sacar las coordenadas y luego derivarlas. La gracia es que si ustedes se saben
como yo les había mostrado antes, esto de aquí, por ejemplo, esto de acá, al tiro saben que esto es la velocidad. Y esta sería la velocidad al cuadrado. Entonces tendrían todo esto. Entonces, sabiendo ya eso que está ahí, en ese problema, la única dificultad es ver cuánto vale z. Y al saber cuánto vale z, calculan la derivada y la elevan al cuadrado. Y sería lo que le faltaría en la colita del el vector posición velocidad. O sea, el vector velocidad. Ya esa es como la mañita. Entonces ¿Cuál después... es una ¿Sí, sí? fórmula? O sea, no es como una fórmula, pero es por repetición. O sea, las fórmulas generalmente cuando la usan como fórmulas porque se repiten la misma en todos los problemas. Pero si se fijan en el ejercicio en este ejercicio, nosotros queremos calcular la energía cinética, ¿cierto? Y la energía cinética, ahí lo ponen como T, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la velocidad tienes que verlo de la siguiente forma. El vector posición en cilíndricas es x coseno. No, de hecho lo tengo anotado acá arriba. Es R. Ya no miento. X. Me fue. Me embolé de nuevo. Ahora sí. R coseno del ángulo. Y tongo más R seno del ángulo. J tongo más K más Z K tongo. Ya. Entonces, eso es como el vector posición en cilíndricas. Pero desde el punto de vista de coordenadas cartesianas, porque tengo el I tongo, el J tongo y el K tongo. Entonces, como habíamos visto antes, esto es equivalente en coordenadas esféricas a... ¿Dónde lo tengo anotado? R, R tongo más Z K tongo. Si yo derivo, aparece el R punto R tongo más R teta punto teta tongo más Z punto K tongo. Entonces, como yo estoy buscando esto al cuadrado, necesito multiplicar el vector consigo mismo y eso es R punto cuadrado más R cuadrado teta punto cuadrado más Z punto cuadrado. Pero la gracia de este problema es que nos cambian el Z por esta función de aquí, que si yo sustituyo con las coordenadas polares acá adentro, es colocar dentro de esto R coseno de teta aquí y R seno de teta aquí. Y eso nos deja que esto es solamente B medio R cuadrado. Entonces, la gracia del problema es, claro, este ya lo tenemos, entonces ahora buscamos la derivada de eso y esto es BR R punto. Ya, y eso luego es directamente reemplazarlo ahí y simplifica o facilita un poco ese paso. Entonces, cuando ya hacemos esa sustitución, que sale igual al mismo ahí en el desarrollo, quedaría esto R punto cuadrado más R cuadrado teta punto cuadrado más B cuadrado R punto cuadrado y así la energía cinética en ese caso queda 1/2 de la masa por toda esa cosa al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende que al final la gracia del ejercicio y la primera pregunta es saber cómo trabajar las coordenadas? Si es que te cambian un poco el sistema. Sí. Ya. Ya, perfecto. ¿Tienen más dudas puntuales para ir atacando sus dudas? Yo tengo una, pero eh, en uno de los ejercicios sugeridos, cuando piden como el valor mínimo de una función, no me queda muy claro como lo que hay que hacer para determinar el valor mínimo. ¿Tienes el ejercicio?
Sí, dame un segundo. Ya. Déjame dejar de compartir pantalla. Un segundito. Sí, sí, no hay problema. El del valor mínimo del integral. Como no entiendo bien qué es lo que hay que hacer para sacar el valor mínimo. Ya, dame un segundito. Déjame anotarlo. Ya, ya, lo tengo. Ya. Entonces, sea el funcional. Ya. Cierto que en cálculo variacional estábamos viendo cómo ¿Este minimizar. otro ejercicio, Camilo? Sí, o sea, el que acaban de compartir recién. Ya, bueno. Ya. Acá nos piden cuál es el mínimo del funcional. Entonces, la gracia de minimizar funcionales es que basta que nosotros calculemos o apliquemos las ecuaciones de Euler-Lagrange a esa parte que está dentro. Porque si yo derivo con respecto a x el y, que creo que tiene que ser derivada parcial. Yo lo que estoy haciendo es... No, me quedo terrible desordenado. Estoy calculando la derivada parcial del funcional con respecto a x, y esta... Ya, no, miento. Miento. Bueno, en general, cuando yo minimizo el funcional y calculo su derivada, yo lo que hago es derivar esto con respecto a la función y, si no me equivoco, porque recuerden que los funcionales dependen de funciones. ¿Ya? Entonces yo derivo con respecto a y, que es la función que quiero minimizar, de tal forma que luego se cumple que para poder minimizar eso, acá adentro se tienen que cumplir las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y mientras se cumpla la ecuación de Euler-Lagrange, que es identificar primero el lagrangiano y derivar el lagrangiano con respecto a y, menos la derivada de x, de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a y, y eso tiene que ser igual a 0. Si esto se cumple, encontraré la función que minimiza el funcional. Entonces ahí vamos a cachar bien cómo encontrar ese funcional minimizado, o el mínimo del funcional. Entonces, yo sé, para hacerlo más ordenadito, que L es y cuadrado más 12xy, ¿cierto? Y ahora voy a ver cuál es la dependencia que tiene L. L depende directamente de y, y de x. ¿Por qué digo directamente? Porque aparecen en la función. Recuerden que yo en varias ayudantías les hablé del hamiltoniano. El hamiltoniano, o esa propiedad, se podía usar siempre que la última variable, o la variable que aparecía en la derivada o como elemento de derivación de la integral del funcional, si esta x no aparece dentro del lagrangiano de la función, puedo aplicar esa propiedad del hamiltoniano. En este caso aparece, y aparece aquí. Eso quiere decir que el lagrangiano o el funcional, del cual nace el lagrangiano, depende directamente de que varíe x. Si ese lagrangiano no depende directamente, lo que se dice es que depende implícitamente, porque si varía x, varía y, coma. Y a través de la variación de y de y, coma, es que varía el lagrangiano. Pero en este caso no podemos, entonces aquí lo único que tenemos que hacer es Euler-Lagrange.
porque aparece el x ahí dentro. ¿Ya? Entonces, calculamos la derivada de L con respecto a y, que sería, recuerden que en cálculo variacional nosotros, si derivamos con la función y, coma, y la otra coordenada pasan como constantes. Entonces, en este caso solamente sobrevive 12x, ya aplicando las reglas de derivación. Ahora calculamos con respecto a y, coma, esto quedaría 2y, coma, y luego a este le calculamos con la derivada con respecto a x. Y esto quedaría 0. Ya no, miento. Y aquí es donde pasa algo interesante. Si se fijan, esto que está acá adentro deja como resultado el i, y el i, es igual a la derivada de y con respecto a x. ¿Ya? Porque y, depende de x. Entonces, si yo aplico esta derivada, acá se vuelve algo como si fuese el cálculo normal que hemos visto antes. Esto que está acá adentro depende directamente de x. Entonces, si aplico esta derivada, acá nos quedaría 2y, coma. ¿Sí? Ya, de ahí entendimos cómo resolverlo. ¿Ya? Entonces, metemos eso a la ecuación de Euler-Lagrange y quedaría 12x menos 2y, igual 0. Eso implica que y, es igual a 6x. 6x. Y acá, digamos que esto es integramos una vez con respecto a x, y esto nos dejaría en este lado la primera derivada de y con respecto a x, y acá sería 6x cuadrado partido en 2, más una constante, aplicamos lo mismo, la integral con respecto a x, y nos daría que y es igual a 3x3 partido en 3, más c x más otra constante d. Y así es como obtenemos que y es más d. Entonces ahora para poder encontrar estas dos condiciones, o sea, estas dos coordenadas, o sea, constantes c y d, tenemos que aplicar las condiciones iniciales. Y una vez que apliquemos las condiciones iniciales y logremos resolver cuánto vale c y cuánto vale d, esta función la colocamos aquí y calculamos cuánto da. Y resolveríamos eso. Y así calcularíamos el mínimo del funcional. O sí, el mínimo, la función, o sea, el mínimo del funcional. Ahí sí, mínimo del funcional. ¿Se entiende lo que hay que hacer después de esto? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, ya mira, si se fijan aquí ya encontramos la función y a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces al principio nos dan condiciones iniciales que sería que y de 0 tiene que ser igual a 1. Eso implica entonces que implica 1 igual a 0 elevado a 3 más c por 0 más d. Entonces eso implica que d sea igual a 1. Y luego la siguiente condición es que y de 1 sea igual a 1 también. Si es así, sería lo mismo. 1 igual a 1 elevado a 3 más c por 1 más 1. El i de 0 tiene que ser 0, no 1, por si acá. Ah, ya lo noté mal. Entonces esto es 0. Entonces esto es 0. Entonces d es 0. 0. Ya. Y este entonces quedaría ahí.
Y sería entonces que C también es 0. Entonces Y es igual a X elevado a 3. Y aquí ahora hacemos lo siguiente. Y coma, entonces 3x cuadrado. Con este resultado volvemos a la integral inicial. Y igual la integral entre 0 y 1 de 3x cuadrado al cuadrado más 12x por x elevado a 3 de x. 0, 1, esto sería 3x4 más 12x4 de x. 0, 1, 15x4 de x. Entonces, si evaluamos esa integral, llegaríamos a 15 por x elevado a 5 partido en 5 entre 0 y 1. Esto es 3x5 entre 0 y 1. Y esto sería 3. Entonces el mínimo del funcional es 3. Evaluando la función que minimiza el funcional, que sería esa y. Si yo pongo otra función, no sé, otra que no sea esta, no voy a obtener puros números más grandes, independiente de cualquier y que yo proponga. Esa es la idea. ¿Se entiende cómo minimizamos el funcional teniendo todas las condiciones iniciales? Sí, ahí entendí el problema. Genial. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Entonces, en vista de la hora, son las 9:30. Bueno, eso. Mañana la prueba es a las 9. Los buses ya vieron los horarios. Y eso, ahí nos vemos en la mañana. Yo voy a estar ahí tomando la prueba, así que eso. El profesor va a estar vía Zoom. Y ahí si tienen alguna consulta o duda, ahí yo le tengo que preguntar al profe y todo eso. ¿Ya? Gracias. Camilo, muchas gracias. Camilo, muchísimas gracias. Vale, gracias. Te pasaste. Gracias. No, gracias. Camilo, gracias. Muy bien. Chao, chao.